A ver, si alguien mira su cuenta del banco ahora mismo y siente pues ese nudo en el estómago típico por no llegar a fin de mes, la reacción más lógica y normal es pensar que su nivel de estrés es puramente matemático. Claro, es que es lo tangible. Exacto. Falta de dinero o, yo qué sé, un exceso de horas extra, pues es igual a agotamiento. Es así de simple. Pero bueno, la idea que vamos a explorar hoy le da una vuelta tremenda a todo esto. Ya lo creo, porque Sigmund Freud diría que esa falta de dinero o ese exceso de trabajo no es el verdadero problema subyacente. El problema real, la causa fundamental de que la humanidad viva perpetuamente insatisfecha, es lo que la civilización nos obligó a intercambiar para simplemente poder trabajar. Y es un planteamiento que descoloca bastante, porque tendemos a asumir que, a ver, si las condiciones económicas fuesen perfectas, pues el bienestar humano estaría garantizado. Totalmente. Nos gusta pensar en términos de, digamos, soluciones materiales para problemas materiales. Sin embargo, el texto en el que nos sumergimos hoy argumenta exactamente lo contrario. Eso es. Y quienes nos escuchan van a descubrir por qué. Porque en esta inmersión profunda partimos de un ensayo fascinante, un texto fundamental de Hernando Bernal, titulado La eterna lucha, pulsión versus cultura. Un título que ya lo dice casi todo. Sí, no se anda por las ramas. Y la primera premisa que lanza a la mesa, apoyándose en teóricos como Leguió, afirma que esta idea de que la desgracia humana proviene de las condiciones económicas es, curiosamente, una concepción freudiana. Y eso choca mucho. Choca muchísimo. O sea, cuando la gente piensa en psicoanálisis, piensa en divanes, en traumas de la infancia, en los sueños y todo eso. Rara vez se piensa en el mercado laboral o, bueno, en la economía en sí. Claro, claro. Y ese es el gran puente que traza este documento. Nuestro objetivo en este análisis es examinar cómo interactúan exactamente esos dos mundos. Ajá. Por un lado, tenemos lo que Bernal llama el campo económico, que es una verdad incontestable. O sea, nadie sobrevive en esta sociedad sin un sustento material, sin trabajar. Evidentemente. Pero operando justo por debajo, como una especie de sistema de raíces que no vemos a simple vista, está el campo del inconsciente. Y lo que este análisis demuestra es que la historia de la humanidad no es solo la historia de cómo fuimos sofisticando nuestras herramientas o nuestra economía. Sino de nuestra represión. Exactamente. Es la historia de cómo fuimos sofisticando nuestra propia represión. Vale, vamos a desgranar esto un poco, porque a ver, introduzcamos un poco de fricción aquí. Seamos pragmáticos. Adelante. Si tenemos a una persona que, digamos, trabaja 60 horas a la semana, encadenando contratos temporales horribles, que apenas puede pagar el alquiler en una gran ciudad. Una situación muy común, por desgracia. Muy común, pues decirle a esa persona que su insatisfacción subyacente proviene en realidad de una represión de su energía pulsional o, no sé, de un conflicto freudiano, suena, sinceramente, a estar un poco desconectado de la realidad material. Ya, suena a que le estás tomando el pelo. O sea, ¿cómo defiende el texto que no es solo la economía la que nos aplasta? Es como si culpar a la economía de todos nuestros problemas fuera mirar solo el escenario, ignorando a los guionistas que operan entre bambalinas. Lo fascinante aquí es que es una objeción totalmente válida. Y es justo el núcleo de este debate. A ver, el texto no niega en absoluto la brutalidad de la economía. Menos mal. De hecho, reconoce que el materialismo histórico tiene razón en una cosa fundamental. La superestructura de nuestra sociedad, o sea, nuestras leyes e ideologías, nacen de esas condiciones materiales. Vale, hasta ahí estamos de acuerdo. Sin embargo, Bernal introduce el concepto de la doble alienación. Y esto es clave. Si a esa persona que trabaja 60 horas le dieras de repente, pues todo el dinero del mundo, y eliminases de golpe su necesidad de trabajar, no alcanzaría la felicidad automática. ¡Ostras! Seguiría sufriendo porque existe una segunda cadena invisible de la que no se habla tanto. ¿La alienación del inconsciente? Exactamente. La primera es la alienación económica, que es esa necesidad ineludible de sobrevivir de la que hablábamos. Pagar las facturas. Eso es. Pero la segunda es la alienación del sujeto a los ideales de su pasado y a las estructuras simbólicas de la cultura. Es una especie de mochila psicológica. Uf, y esa mochila pesa lo suyo. Pesa muchísimo, está llena de mandatos, de deseos reprimidos, de culpas que operan con reglas que, sencillamente, no responden a una subida salarial. Claro, no se arreglan con un bonus a fin de mes. Pero nada.
Entonces, no es que el psicoanálisis ignore el problema del alquiler, es que señala que, incluso con el alquiler pagado, el ser humano está estructurado de una forma que le impide acceder a una satisfacción plena. Porque la cultura misma se lo prohíbe. Totalmente. Se lo prohíbe desde la raíz. Y esto, bueno, nos lleva inevitablemente a mirar hacia atrás, al momento exacto en que empezó toda esta dinámica. Porque el texto aborda el proceso de hominización. ¿El origen de todo? Sí, esa transición tan brutal en la que dejamos de ser primates guiados puramente por el instinto y nos convertimos en, bueno, en seres sociales. ¿En civilización? Eso es. Y lo que plantea es que siempre le hemos dado todo el protagonismo a la herramienta, al fuego, a la agricultura, es decir, a la economía pura y dura. Claro, a lo material. Pero hemos ignorado por completo el peaje sexual y pulsional que hubo que pagar para poder sostener esas herramientas. O sea, si no se puede vivir sin trabajar, significa que el trabajo ha aplastado nuestra naturaleza más instintiva. Esa es la gran pregunta. Porque yo lo veo como... Podríamos ver el trabajo como una especie de tapón que la sociedad usa para contener nuestra energía más salvaje y canalizarla hacia algo productivo. Es una analogía buenísima, de verdad, porque tradicionalmente hemos sobreestimado muchísimo la influencia de los factores económicos en nuestra evolución. Ya. Y hemos subestimado drásticamente los factores sexuales. O sea, para que se formaran los primeros asentamientos, para que la humanidad pudiera organizarse, sembrar, construir, hizo falta una cantidad monumental de energía. Lógico. ¿De dónde salió esa energía? Pues el texto lo resume citando una mecánica freudiana que es casi, te diría, termodinámica. Dice literalmente que el hambre regula al amor y el trabajo regula a la sexualidad. O sea, que la civilización rechaza la pulsión pura. La rechaza de pleno. Actúa como una maquinaria que necesita combustible constante. Y ese combustible no es otro que nuestros propios instintos primarios. Así es, no hay otra fuente de energía. Si lo llevamos a nuestro día a día, o sea, al presente, esto explica muchísimas dinámicas modernas. Explica por qué tanta gente siente que debe posponer su vida personal. Totalmente. Eran de forma casi vampírica la energía vital, una energía que en un estado de naturaleza pues se utilizaría para la pasión o el goce directo. Y ese ejemplo ilustra perfectamente el mecanismo. Porque no es que la energía desaparezca por arte de magia, es que se redirige de forma obligatoria. Se recanaliza. Eso es. Para que la cultura se sostenga y no colapse, no puede permitir que la pulsión se gaste libremente en su estado puro. Tiene que capturarla y, bueno, ponerla a producir. Y aquí, si no me equivoco, Bernal hace una aclaración crucial sobre la figura de Sigmund Freud, que cambia bastante la perspectiva, ¿no? Sí, una aclaración muy necesaria, porque normalmente, a nivel histórico, se ha pintado a Freud como un mero observador de este fenómeno. Como alguien neutral. Claro, como el médico frío que diagnostica la enfermedad y dice, bueno, así es el ser humano, toca resignarse. Cuando, según el texto, su intención era radicalmente opuesta. Opuesta al 100%. La intención de Freud no era solo diagnosticar esta mecánica implacable del trabajo aplastando a la sexualidad. Él quería denunciarla. ¡Ostras! Su deseo, o sea, su proyecto intelectual más profundo, era reclamar y defender que debía existir un lugar mucho más amplio y sustancial para el amor, la sexualidad y la pulsión dentro de la experiencia humana. Sin que todo tuviera que estar siempre subordinado a la maldita productividad material. Exactamente. Él quería liberar espacio para la pulsión. Pero claro, si observamos el avance de la historia, pues parece que perdimos esa batalla estrepitosamente. Por goleada, sí. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque surge un choque conceptual, una paradoja aterradora. Si la civilización se construye literalmente a base de exprimir y redirigir nuestra pulsión hacia el trabajo, ¿qué ocurre a medida que nuestras sociedades se vuelven exponencialmente más complejas? Porque la lógica dicta que si la maquinaria es cada vez más grande y nos demanda cada vez más productividad, pues nuestra represión sexual y emocional debe estar aumentando en la misma proporción. Efectivamente. Es que la relación es directamente proporcional. Y ese es uno de los puntos más oscuros del texto. Cuanto más avanza la civilización, mayor es la represión originada por causas económicas. ¡Madre mía! Y es aquí donde el experto, donde Bernal, subraya el carácter visionario de Freud del que hablábamos. Freud se dio cuenta de que la pulsión sexual, que es nuestra fuerza vital más básica, ¿Y la civilización? no son simplemente dos elementos en tensión. Que pueden llegar a un acuerdo y ya está. Exacto, no pueden llegar a un acuerdo.
Son fuerzas constitutivamente irreconciliables. Son como la materia y la antimateria. O sea, no pueden ocupar el mismo espacio sin destruirse mutuamente. Una metáfora perfecta. Y llevadas a su extremo lógico, esta incompatibilidad llevó a Freud a advertir sobre un riesgo de extinción. Y esto es algo que a la gente le suele volar la cabeza. Y normal que vuele la cabeza. Esto requiere que nos detengamos un momento. Porque es un concepto monumental para quienes nos escuchan. Sin duda. Cuando se habla de la extinción humana, la mente colectiva se va inmediatamente a escenarios externos. Un colapso ecológico, una guerra nuclear, asteroides cayendo del cielo. Películas de Hollywood, vaya. Películas de desastres totales. Pero la lectura que se extrae aquí es que podríamos extinguirnos desde dentro, por un colapso de nuestra propia arquitectura psicológica. Hablamos de una atrofia total del deseo. Buf. La cultura rechaza la pulsión libre de una manera tan sistemática, tan asfixiante y tan constante a lo largo de los siglos, que Freud veía el peligro real de que la civilización terminara por apagar la libido por completo. O sea, una humanidad que no se extingue por fuego o hielo, sino porque la propia cultura acaba aplastando por completo el instinto de vida. Erosionando la motivación fundamental para existir más allá de la mera producción. Es drástico, pero es muy lógico si sigue su razonamiento. Es que estaríamos hablando de convertirnos en autómatas perfectos. Y si prestamos atención, el concepto de estar quemado, o el famoso burnout de la actualidad, pues resuena muchísimo con esto. Completamente. No es solo que los músculos dueran después de trabajar, es una apatía profunda, un vaciamiento estructural de la libido, motivado por un entorno que lo exige todo, absolutamente todo de nosotros. Y por eso necesitamos entender cómo se ejecuta esto. Claro. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Porque no hay un código penal que prohíba estrictamente el deseo, no. La sociedad es mucho más sutil. Muchísimo más sutil e invisible. Y el texto entra aquí en la mecánica psicoanalítica pura, mencionando al gran otro a través de la lente de Jacques Lacan, y nos deja una fórmula que parece matemática, menos A sobre J, o sea, el gran otro sobre el goce. ¿Cómo funciona exactamente esta mecánica estructural en nuestra mente? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, es una fórmula brillante por su capacidad de síntesis. En la teoría lacaniana que rescata el texto, la A mayúscula representa al otro, el gran otro. El gran otro. Eso es. Podemos entender este gran otro como la suma del lenguaje, las normas culturales, la ley simbólica, todo ese orden social inmenso que nos precede y nos envuelve desde que nacemos. Vale. La barra divisoria representa la barrera de la represión, y debajo está la J, que es la jouissance, el goce. El famoso goce. Ese goce es la pulsión pura, lo desbordante, lo instintivo que no tiene ningún propósito productivo para la sociedad. Vale. Para visualizarlo mejor, descartemos metáforas simples e imaginemos al gran otro como, no sé, un portero de discoteca extremadamente estricto. A ver, me gusta por dónde vas. Un portero que está en la puerta de nuestra mente y que solo deja pasar a la pista de baile a un tipo muy específico y francamente muy aburrido de diversión. Es una metáfora fantástica. El portero es el otro del significante, la cultura y las normas. Y lo que hace este portero es reprimir sistemáticamente a esa juta, al goce. Le dice, tú con esas zapatillas no entras. Exacto. O sea, la energía bruta no entra si no se pone corbata. ¿Tal cual? Porque para existir en sociedad, para poder comunicarnos y no ser expulsados del club, digamos, tenemos que renunciar a nuestra relación directa con esa energía salvaje. Pero entonces, si este portero rechaza el goce puro porque no es productivo, tiene que haber alguna válvula de escape, ¿no? Porque si no, explotamos. Por supuesto. ¿Cuál es ese único goce que el gran otro sí nos permite experimentar sin que el sistema colapse o nos llene de culpa? Aquí es donde Bernal detalla la conclusión más restrictiva de esta eterna lucha. Atentos a esto. La cultura es tan implacable que el único goce sexual que tolera de manera oficial, Ajá. el único que no reprime sistemáticamente de entrada, es aquel que está estrictamente vinculado a la reproducción. O sea, el placer por el placer es un fallo del sistema. Solo se aprueba cuando cumple una función utilitaria. Exacto. El sistema solo acepta la pulsión cuando ésta sirve para convertir a un hombre en padre y a una mujer en madre. Madre mía. Perpetuando así el ciclo. Porque la institución familiar es la célula básica sobre la que se construye la economía.
Es la garantía de que habrá, a fin de cuentas, más engranajes para la maquinaria civilizatoria. Es asombrosamente circular. O sea, el sistema tolera que te conectes con tu instinto, pero solo bajo la condición innegociable de que el resultado sea fabricar más trabajadores para mañana. Literalmente. Y el resto del goce queda atrapado bajo la barra. Y lo fascinante y a la vez un poco perturbador es ver cómo esto ha evolucionado en pleno siglo XXI, porque hemos pasado de la simple reproducción a una cultura de la productividad que ha absorbido incluso nuestros intentos de escapar. Totalmente cierto. Piensa en las aplicaciones de citas. Buscar pareja, que debería ser el terreno del goce libre, de la pasión. Lo más espontáneo del mundo. Sí, pues está gamificado y optimizado como si fuera una entrevista de recursos humanos. Filtros, algoritmos, maximizar el rendimiento del tiempo invertido en la cita. Es aterrador, si te paras a pensarlo. Y incluso el llamado autocuidado cae en esta trampa. Cierto. A menudo la gente no se cuida para disfrutar de su cuerpo o de su tiempo libre. Hacen yoga o duermen 8 horas estrictas simplemente para poder rendir mejor en la oficina al día siguiente. Es verdad. El gran otro ha extendido su dominio. Todo, absolutamente todo se ha convertido en una herramienta al servicio de la producción. Es la victoria absoluta de la civilización sobre la pulsión. Bueno, ha sido un análisis verdaderamente denso y lleno de ángulos imprevistos. Sí que lo ha sido. Para organizar un poco este viaje intelectual que acabamos de hacer para quienes nos escuchan, empezamos desafiando la idea de que la miseria y el malestar crónico se solucionan únicamente arreglando las condiciones materiales. Eso es. Y descubrimos esa profunda alienación de nuestro inconsciente. No solo somos prisioneros del mercado laboral, sino de una estructura psicológica impuesta por la cultura. Hemos visto también esa épica y silenciosa batalla diaria entre nuestros instintos más vitales y las demandas de la civilización. Ese hambre contra amor del que hablaba Freud. Una represión sostenida que amenaza con apagar nuestra libido. Exactamente. Así que con todo esto sobre la mesa, creo que nos queda una última reflexión para cerrar. Sí, esto plantea una pregunta importante. Una cuestión que sobrevuela todo lo que hemos analizado hoy y que creo que merece mucha reflexión. Adelante. Si la civilización solo tolera la pulsión cuando resulta útil para la reproducción o se transforma en trabajo, y al mismo tiempo, esta represión amenaza con extinguir nuestra libido por completo. Ajá. Es posible que el éxito mismo de nuestra cultura altamente productiva sea, paradójicamente, el mecanismo exacto de nuestra futura extinción humana. ¡Ostras! Invito a cualquier persona que nos escuche a observar su propia rutina diaria mañana por la mañana. Cuando suene el despertador, observen hacia dónde va dirigida realmente su energía. Para ver, en el fondo, quién está ganando realmente esa eterna lucha en su interior. ¡Qué barbaridad! Una reflexión final, provocadora, que de verdad deja pequeño cualquier análisis superficial de mercado, porque apunta directamente a cómo estamos viviendo. ¿Y a qué precio? ¿A qué precio exacto? Pues con esta perspectiva sobre nuestra propia maquinaria interna, cerramos el análisis de hoy. Ojalá lo hayan disfrutado y, sobre todo, que lo piensen. ¡Hasta la próxima!